Del Ecuador a Brasil. Una chica apellido Daza, si no me equivoco, no estoy bien segura, que vino donde una familia Calle, también que ella venía expresamente a defender los colores del Club Nacional, fue otra estrella. Los hermanos Víctor Hugo y Galo Moncayo, ¿no?, que fueron grandes tenistas. Fueron campeones sudamericanos de tenis y lo representaban en el Club Unión. El primer estadio es al lado del Club Ancón. Ahí vino mi padre a jugar y de ahí fue que lo contrataron y se quedó aquí. Por eso es que nos trajeron a los 2 años. Motivo, que jugaba en el Córdoba ese tiempo, que era como ahora decir hoy Barcelona. Era el querido ese. Segundo estadio lo hacen más o menos por donde era el Lazareto. El tercer estadio lo hacen aquí donde está actualmente, el viejo estadio Andes. El tercero. Y el cuarto es el estadio Nay, que no sé de dónde ni por qué cambiaron a Petrolero. Tuvimos el antiguo estadio Andes, que queda prácticamente al fondo del centro de Ancón. El Andes tenía una escuela verdadera de fútbol, cosa que no veo yo en los clubes grandes de aquí del Ecuador. Y el deporte era bien concentrado en Ancón. Los barrios tenían sus equipos de fútbol, tenían sus equipos de básquet, todos, y en vez de cuando se hacía una selección, sacaban los mejores de los barrios, ¿no? Porque aquí Ancón es, digamos, el conjunto de barrios. En el Ecuador no había tanto deporte como tenía Ancón. Ancón se jugó hasta bádminton, bochas, béisbol, softball, básquet, fútbol, todas esas cosas. La única costumbre que yo me acuerdo de los es de jugar el golf. Ellos tenían, saliendo para acá para Prosperidad, tenían un campo de golf grande, inmenso, donde jugaban ellos. Esas eran las diversiones de ellos los sábados, los viernes de tarde, los sábados. Ahí habían hecho un club donde después de cada juego se iban a servir sus traguitos, sus refrescos, su comida, alguna cosa. Quiero referirme en la parte de belleza, ¿no? Hemos tenido la suerte de tener aquí 2 Miss Ecuador, ¿no? La primera, Leonor Carcache de Atahualpa, Miss Ecuador. Luego vino María Eugenia Mosquera, Miss Ecuador, alumna del Colegio Profesional Ancón, ¿no? Y de ahí hemos seguido teniendo los reinados peninsulares aquí en Ancón por más de 25 años. Era Ancón todo el tiempo los reinados. Ancón ha tenido y sigue teniendo mujeres muy bonitas. Las películas proyectadas en el cine del campamento eran un completo éxito. La mayoría de ellas fueron estrenadas en Ancón para llegar después a Guayaquil y Quito. La empresa hizo un edificio y trajeron cámaras modernas para ese entonces. Era en Cinemascope, que llaman a colores, y un espacio bien cómodo. Y las entradas también eran bien cómodas, también eran sumamente baratas. Y traían generalmente películas mexicanas. Traían películas mexicanas, se llenaba, y como quedaba gente afuera, volvían a repetir la película. Eso que nos pasaba muchas veces no era costumbre, pero los turnos eran inmensos. Yo trabajaba al frente en la junta, en lo que era el comité de empresa, con una compañera que trabajaba también de secretaria en el sindicato. Eran tan famosas las películas, oiga, tan exquisitas las películas, que salíamos a las 6 de la tarde, ella se quedaba ya cogiendo turno para comprar las entradas y yo me llevaba la cartera de ella, dejársela a su hermano y yo a irme a mi casa para traer luego la plata de mi familia que compre ella las entradas. Mire, así, desde las 6, escogiendo turno. De todas las noches era un lleno ese teatro, era de la empresa. Aquí, señor, el cine era en lo central, que es ahora aquí en esta parte. Frente al Parque La Madre era el cine. Y los desbarataron porque ya era de madera. Todo lo que era aquí era de madera. Entonces, como no le daban mantenimiento, se cerró eso, se vino abajo.
Ahora hay unas ferreterías, un comedor. En esa parte era el cine. Muchas películas fueron estrenos aquí en el Ecuador. Fueron estrenos. Yo recuerdo una película que fue estreno aquí, Atavismo, una película inglesa. Era barata la entrada. Cuando yo llegué aquí valía 2 reales. Vi Los peligros de Mioca, Gran Hotel, Paralelo 38, Line Maginot, Hotel Berlín. Un sucre fue lo más caro que se pagó a la galería. Y 2 sucres, 3 sucres a Lunet, con una particularidad, que la galería estaba adelante y los señores, la luneta estaba atrás. Era lo contrario que se veía en Guayaquil, pero así era el teatro. Al ser Ancón un campamento petrolero regido por los ingleses, los horarios se manejaban bajo su cultura de puntualidad. La llamada hora inglesa era la puntualidad que nos inculcaron. Se decía, por ejemplo, hoy el espectáculo hoy es a las 19 horas. Uno estaba acostumbrado a estar antes de las 19 horas. El ingeniero inglés le decía a las 3 de la tarde, lo necesito aquí, ahí tenía que estar a las 3. Llegar usted aunque sea 10 minutos antes. Que sonaba el pito a las 6 de la mañana para que usted se levante. Para despertarse, el pito. A las 6:30 para que tome café. Así mismo, ¿no? El trabajador, pues, iba controlando el tiempo. 10 para las 7 como una advertencia. El pito le decía a uno, sale de tu casa. Iba a 7, pues ya, usted ya había firmado su tarjeta porque había un aparatito y ahí estaban las tarjetas de todos. Porque a las 7 en punto se abrían las puertas, los talleres, oficinas y el personal tenía que estar adentro. Uno no podía llegar atrasado al trabajo porque lo mandaban a la casa. Nadie se atrasaba porque el inglés decía que 3 faltas leves hacen una grave. Había departamentos que le cerraban la puerta y por no estar a tiempo. Uno llegaba exacto a su trabajo, sonaba el pito y comenzaba a trabajar. Sonaba otra vez el pito y terminaba el trabajo. 10 para las 11 tocaba el pito para avisarnos que ya nos vayamos preparando, guardando y esas cosas, y salíamos a las 11. Se iba al almuerzo. Para regresar al trabajo, sonaba 10 para la 1 para ir y a la 1 ya entrábamos y salíamos a las 5 de la tarde. 10 para las 5 tenían que ya venir al centro de trabajo para retirarse. Esos valores nos enseñaron a ser puntuales, cumplidos con el trabajo, porque la empresa era muy estricta en ese sentido. Ella llegaba a la hora al trabajo, la hora de retirada, retirada. El anconense es un trabajador esforzado, honrado, pero por sobre todo unido, más aún cuando de defender sus derechos se trataba. Era aquí prohibido formar sindicatos, formar lo que sea, porque dicen que se hacía eso a escondidas, para poder, hasta que no estuvo ya legalizado, ahí salió a la luz que había el sindicato. Pues si no, esa gente los votaban porque eran comunistas. Ancón fue la mata del sindicalismo y principio y origen de todo el sindicalismo en el Ecuador. Habíamos trabajadores que no estábamos contentos con la compañía, como siempre, nunca falta eso, ¿no? Se había el sindicato, el comité de empresa. Aquí había unos sindicalistas, gente que tenía pues que obrar así para hacer respetar las leyes laborales. Porque el sindicato, cuando veía que era injusto la sanción a un trabajador, intervenía, le defendía muchos casos. El comité de empresa y el sindicato de los trabajadores de Anglo era reconocida por la unidad y por la fuerza que tenía, porque paralizado aquí se paralizaba todo. Y aquí sí eran disciplinados, no que como otra parte paran una parte, no, todo se paraba. Esas organizaciones sindicales prácticamente han sido ejemplo a nivel nacional, sobre todo por la decisión frontal de defender los derechos de los trabajadores, sin tener en cuenta
la raza, ni credo político. La huelga más grande, no me acuerdo el año, pero ahí se consiguió el aumento en el sueldo. Por el sueldo era. Fue un aumento, fue de 15 centavos que nos hicieron. 15 centavos en ese tiempo era el sucre. Pues, ¿no? En el sindicato realmente hubieron grandes dirigentes y aquí se pasó por una huelga muy fuerte. Una huelga del 48, muy fuerte. Esa huelga que le estoy diciendo creo que duró más de 20 días. Más de 20 días, y cuánto no habrá perdido la empresa también sin perforar, sin nada de ellos extraer el petróleo de la tierra. En esa huelga que les duró, dice 21 días, que la hicieron en las canchas del Club Nacional, ahí permanecían la gente, los 21 días hasta que se les haga justicia a sus derechos. Ahí nace el comité de empresa, un 19 de julio del 48. El sindicalismo era lo más bravo que tenía de Ancón. Ancón paralizó a Ecuador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sonaba la bronca que Ancón iba a paralizar, las autoridades se movían para que no, porque se paralizaba. Y los compañeros eran solidarios, los depósitos. Se declara la huelga aquí, no despachaban gasolina en ninguna parte. Eran solidarios. Entonces los gobiernos y las autoridades, apenas veían que había un problema con nosotros, se movían acá. Siempre venían acá. Y aquí venían algunos presidentes, han venido acá a parar. En el año de 1976, durante el gobierno regentado por el triunvirato militar, vino la reversión. Entonces llega al año 1976 y la compañía prácticamente se fue de aquí, del país. Se hizo cargo de toda la compañía del CEPE, Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Ellos estuvieron administrando Ancón. Anglo hasta eso se fue. Solamente un año más quedó en la refinería. Y al año también se fue. Todo pasó al Estado. Y todo se dañó pasando al Estado. La empresa nos hacía todo. La empresa nos hacía todo. Y quedamos tan mal acostumbrados, tan mal enseñados, de que cuando se fue la empresa nos quisieron cobrar la luz eléctrica, era primerito, el agua potable para mantener la planta de agua potable que había, y el gas también. Entonces ese mismo día, a las 12 del día, nos cortaron el gas y nos dejaron a medio cocinar. Desde ahí no teníamos gas, tuvimos que comprar nosotros. Y después, al poco tiempo, tuvimos que ir a la empresa eléctrica para tener luz, porque tampoco ya no quisieron hacer funcionar la planta eléctrica propia que teníamos. Después que se fue la Anglo, todo eso desapareció. Vino otra clase de gente con otra mentalidad, una mentalidad muy baja. Así como el petróleo disminuía en la producción, también las actividades propias del campamento, como se llamaba en ese entonces, también decayeron. La limpieza comenzó a fallar ya, porque ya no había la sanidad, porque aquí había departamento de todo, ¿no? Perdiéndose así el brillo, la animosidad del pueblo, que ya parece que cayó en una monotonía completa. Porque en todo caso hay que decir, los ingleses nos dieron buena vida, nos dieron felicidad. Y más que nada el trabajo, pues, deben ser bien agradecidos, y siempre estuvieron bien agradecidos los que conquistaron su jubilación. ¿Qué pasa? Que en el momento de salir querían liquidarnos normalmente, así, sin darnos, y había una tabla de liquidaciones, y eso querían desconocer. Ya no había solo ingleses, ya se había nacionalizado la administración. ¿Y qué querían ellos? Querían conseguir que la empresa les reconozca, que hasta los que tengan 25 y 20 años se les dé un valor determinado, y de ahí en adelante vaya bajando los valores. Ese fue un motivo de la huelga y la solidaridad de las mujeres, de los trabajadores, para también ellas tomarse la refinería. Llevamos como 12 buses, es decir, de mujeres. Estaban los gringos trabajando todavía, porque en la refinería el jefe era gringo, pero también había nacional. Tremenda, 12 voces a 40, ¿cuánto? Era como más de 200 mujeres, y gritonas. Adentro todo.
y se tomaron, nadie entraba aquí, y a los gringos los encerraron en sus oficinas, todo, nadie entraba, me paraliza, fueron allá a las plantas ya, a los compañeros que había, bueno, se plantan ustedes y aquí está un bus para que se los lleve. Cogimos a todos los operadores que estaban de guardia y a los operadores de esta casa cogimos a todos y nos llevamos a Naranjal, por allá los fuimos a dejar. Y las piezas clave para arrancar la refinería las sacaron y las escondieron. O sea, no podían hacer nada. Fueron maltratadas las compañeras, mujeres de los trabajadores, pero era porque ellas defendieron sus derechos y todas en unidad de criterio defenderles el derecho de sus trabajadores y de sus hijos, sobre todo. Para nosotros, que la empresa reconozca que las casas queden para los trabajadores, tuvimos que hacer un gran movimiento. Y en el ministerio di que favorablemente tuvo acogida porque estaba uno de los militares más progresistas, de mentalidad progresista, como era René Vargas Paso. La empresa mismo lo tenía el listado, me acuerdo tan claro del listado, el nombre del trabajador que tenía derecho a ese beneficio, le entregaba una tarjeta a través de la Junta Cívica para que usted se acerque a las oficinas que tenían en ese entonces CEPE en Libertad, que pagaba en tesorería. ¿No? Entonces automáticamente usted con ese documento que ellos le entregaban se hacía acreedor. ¿Para qué? Para ir a Libertad, a Santa Elena, a registrar pues ya legalmente su propiedad. Con este acto se dio fin a una era de prosperidad en Ancón. La misma es añorada por sus habitantes, quienes esperan cambios fundamentales para devolver a este su terruño el brillo que en su momento marcó el camino a seguir por una sociedad organizada, orgullosa y bien cimentada. Para mí en particular fue algo maravilloso. Era un lugar especial para trabajar, vivir, gozar, sufrir con dignidad, con tranquilidad. Todo se podía hacer aquí. Yo soy guayaquileño de cepa, yo soy nacido en Guayaquil, pero me gustó aquí en Ancón, porque aquí me hice hombre. Ancón debe surgir por el propio esfuerzo nuestro, pero a través de la unidad, del trabajo, de la comprensión, del aporte. No portarnos en una forma unilateral ni egoísta. Eso es lo malo que tenemos, que somos ecuatorianos y no tratamos de hacer surgir un pueblo, un país. Yo lo que espero solamente de Ancón, que les entre civismo a la gente, que los que dicen que quieren Ancón se unan. Que Ancón no va a morir, no va a morir. Si sus hijos nativos y de corazón, a esta juventud, se ponen al frente, empeñosos en trabajar, esto no va a morir. Los nacidos aquí y los hijos de nosotros que han nacido aquí, cuidar nuestra tierra, cuidarla, no dejarla que esté como hasta ahora. Ancón tiene que cambiar del todo. Tiene que mejorar más. Si se es declarado como patrimonio del país, esto va a mejorarse las cuestiones. Porque Ancón se lo merece. Es beneficioso porque aquí las calles ya están arreglando. Los carreteros son más seguros. Porque Ancón siempre fue un líder que produjo hombres y mujeres que prestigiaron a este campamento. Para mí, personalmente, es un paraíso todavía. Es un paraíso. Yo por eso aquí quiero mucho a Ancón. Mucho, mucho quiero a Ancón. Porque yo sí quiero Ancón y sincero anconeño. Y lo quiero de verdad. Mientras haya petróleo, Ancón vive. ¡Viva Ancón!
Ancón era un paraíso. Era un paraíso, no le miento. Me recuerda muchas anécdotas. En primer lugar, porque yo nací aquí en el año de 1931. Mi papá fue el primer comandante del Cuerpo de Bomberos, el señor José Tarquino León Sala. Y aquí venían periódicos, aquí se veía, pero siempre cuidaban el orden. Esos eran muy estrictos con sus con el modo de vivir aquí en Ancón. No cualquiera entraba a Ancón, tenía que pedir un salvoconducto. Ese recuerdo me llena a mí porque por ello fui a defender, cuando fui concejal, a la gente pobre, a la gente que no tiene voz. Me tocó vivir la época de oro. Teníamos todas las comodidades, seguridades. Teníamos aquí toda clase de árboles, plantas chicas, de todo. Los ingleses vivían su vida aparte, casi no se mezclaban con los nacionales, se preocupaban mucho por los niños. Ellos fundaron las escuelas, colegios y todo lo que teníamos, lo que en otras partes no había. Aquí en el campamento hemos gozado de todas las comodidades. La única población que tenía, y hasta ahora tenemos, alcantarillada, desde el tiempo de Angla. Eran vacunados, los veía el médico, ellos no les daban nevera. Nosotros, las casas todas tenían neveras, antiguas del motor arriba. Tenían cocinas de gas. Cuando ellos sacaron el gas fue para todos, no para los jefes, sino para toda la población. Muchos solo ponían su persona. La alimentación, ni se diga, era algo muy importante, apoyado en las buenas costumbres que la sanidad de Ancón vigilaba e inculcaba, especialmente a la parte de la gente que vivía en los canchones, los obreros. Este club hicieron los ingleses para los empleados de segunda categoría, o sea, de jefes intermedios, de secciones, de áreas, de departamentos. Este era el club de ellos. Y el Club Ancón era el club para los ingleses nomás. Las fiestas eran muy nombradas aquí. Todos los bailes principales se hacía con orquestas. Las mejores orquestas de Guayaquil y de la Sierra se traía a todos los clubes. En este club no entraban los nacionales, sino solo invitados por el inglés, si no, no podían entrar aquí. Entonces había el Club Andes, que eran para los trabajadores que generalmente eran del interior, de la sierra, y el Club Nacional era el club para los costeños. En base a estos clubes se desarrolló una etapa deportiva muy importante. Se practicaba el box, el fútbol, el básquet, el ping-pong. Y la prueba es que en el fútbol tenemos jugadores muy conocidos como Alberto Spencer. Ese fue el semillero para algunos jugadores que jugaban en el Panamá, en Guayaquil. Ronquillo, Pedro Ronquillo, Romualdo Ronquillo. Si no había gasolina se paralizaba el parque automotor, entonces venían volando a arreglar los problemas con nosotros. El hecho mismo de que Ancón no existiera antes de la venida de los ingleses y que encontraran petróleo acá, lo hace diferente. Tanto es así de que los diferentes sectores, los diferentes barrios de Ancón llevan los nombres de los inmigrantes del Ecuador que vivieron acá. Yo les puedo decir que Ancón tiene un paisaje maravilloso, sobre todo la parte donde vivían los ingleses.
tienen toda la vista al mar. Y tienen unas entradas que llegan como en punto, así hasta prácticamente las villas están ahí al borde del mar. Ancón es un hogar, algo que todavía tenemos latente, una historia latente, y queremos para el futuro, para las generaciones que vendrán, tener un Ancón muy hermoso donde nosotros no solamente estemos en el petróleo, sino también estamos una puerta abierta para lo que es el turismo. Buena, que se reconozca, porque aquí ha habido mucha gente que aprendió del petróleo, porque no, el Ecuador no sabía de petróleo. Trabajadores, un homenaje me gustaría a mí así a los primeros trabajadores, porque todo fue a mano. Para que haya más interés en la población en conservar tal cual están las viviendas y recibir desde luego con esa nominación ayuda también para los clubes que están en decaimiento. Les juro que Ancón era el paraíso, para mí era el paraíso. A tal extremo, y lo digo sin vergüenza, sin temor, que el cielo estrellado que yo veía en Ancón desde mi niñez no lo he vuelto a ver. Se veían todas las estrellas, uno inclusive se daba el lujo hasta de conocer diferentes tipos de estrellas, porque a uno lo explicaban, le enseñaban. Qué lindo. Y que fue una infancia muy bonita la que tuvimos nosotros. Como tengo 75, tengo 70 años viviendo en Ancón, yo me siento de aquí. Entonces, Ancón, si se retoma, que la comunidad participe, que la comunidad regrese a estas raíces de disciplina, de cultura, Ancón va a surgir, porque no es un país revoltoso. Todo lo que se ha hecho aquí, que creían que éramos revoltosos, era todo en disciplina, todo enmarcado en la ley. Nada era fuera de la ley. Entonces yo creo que Ancón, ¿qué te puedo decir? Yo soy de Ancón, ¿qué más me queda? Yo soy de Ancón.